Continuamos con la lectura del proyecto A que habíamos dejado hace un tiempo atrás. Acuérdense que dejo el link de descarga, si lo quieren leer, descargar o lo que sea, lo dejo ahí en los comentarios, en el primer comentario fijado. Y bueno, nada, continuamos con la lectura. El doble proyecto. La unidad más pequeña por la cual está compuesta toda esa base del proyecto A es el así llamado doble proyecto. Lo simbolizamos con 2 cuadrados y bueno, el gráfico se puede ver ahí abajo. La idea existente detrás del doble proyecto es muy simple. Intentamos siempre combinar un proyecto que aporta dinero con otro que necesita dinero, es decir, un proyecto próspero con otro deficitario. En estos términos se podría decir la combinación de un proyecto comercial con otro político. No obstante, no sostenemos esta separación porque justamente debido a las relaciones mutuas de todos los proyectos dentro de una estrategia general, queremos que todos los proyectos tengan una cierta importancia política. Para dar un ejemplo, en una ciudad media, una librería política apenas puede dar beneficio, y mucho menos servir para que se ganen la vida los compañeros que la mantienen. Por lo tanto, combinaríamos esta librería con un café, un bar o una especie de club. Debido a esta combinación, este doble proyecto, instalado en un mismo edificio y organizado por un mismo colectivo de compañeros, logra su beneficio económico y puede, si está regido responsablemente, incluso elaborar una ganancia modesta después de haber pagado los sueldos y gastos generales. El balance económico. De esta manera, después de cubrir el déficit de la librería por el beneficio del café, aún quedará un margen de ganancia a disposición que puede ser empleado para otros fines, de lo cual hablaremos más adelante. Posibles combinaciones. Existen cientos de combinaciones útiles e inteligentes de doble, triple y cuádruple proyectos. Se puede combinar una discoteca con un centro cultural o ateneo, un cine con una cooperativa de películas, una finca con una cooperativa de alimentos, una granja macrobiótica con un centro de información sobre alimentación sana, una peluquería con un club político, una universidad popular con un centro de asistencia de emigrantes, una imprenta con una revista libertaria, una oficina de publicidad con una editorial, un colectivo de abogados con un proyecto de asistencia jurídica, una carpintería con un centro de formación profesional, un taller mecánico con un centro de desarrollo tecnológico alternativo, una tienda de ultramarinos con un centro de apoyo al tercer mundo, etc. O, para daros un ejemplo concreto, el Centro de Documentación Anarquista Das Anarchiv, que mantenemos desde hace más de 15 años, podría combinarse con un servicio de fotocopias y papelería situada cerca de un colegio. U otro ejemplo, la firma de fotocomposición en la que trabajo será combinada con un estudio de publicidad comercial y una revista editorial anarquista político que estamos planeando. Productos y servicios diferentes. Mediante esta combinación de dobles y triples proyectos, también queremos disminuir esa dichosa producción de artículos tipo izquierdistas, hippies o gueto, es decir, la producción de artículos que no son de primera necesidad, sino más bien folclóricos, como hacen muchas comunidades en Europa y América. En cambio, nosotros queremos cubrir en producción y servicio todos esos sectores que nosotros mismos e igualmente la gente normal necesita en su vida cotidiana. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna profesión que no pudiera combinarse inteligentemente con otros proyectos, salvo labores como policías, jueces, latifundistas, generales, prostitutas, guardianes de la cárcel, etc., muy raros de encontrar en el ambiente anarquista. La comunidad de convivencia. Naturalmente, nuestro fin no se limita a la creación de una serie de empresas prósperas de tipo doble proyecto con el objetivo de asegurar la vida a un puñado de anarquistas. Es más, cada doble proyecto, a su vez, está vinculado con una comunidad de convivencia. En esta, aquellos que trabajan en los proyectos y los organizan, comparten vivienda, estilo de vida, la vida privada, educación de los niños, actividad política, recreo, etc. Por lo tanto, en el caso normal, el colectivo de trabajo y la comunidad de convivencia de un doble proyecto es idéntico, trabajando y viviendo en un mismo lugar. Este principio viene a ser simbolizado por el triángulo encima de los 2 cuadrados. El gráfico está ahí abajo.
Así creamos unidades constituidas por un doble proyecto, sector político-económico y la convivencia sector privado. Cada unidad de ese tipo es autónoma en lo que se refiere a asuntos del trabajo, estilos de vida, formas de producir, productos y su comercialización, nivel de consumo, forma de pago, manera de educar a los niños, hasta llegar a cuestiones de diferentes convicciones, como ser vegetarianos o no, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la abolición del dinero, propiedad privada y muchas otras cosas. De esta manera queremos lograr la creación de un vasto campo de experimentación de modos y estilos diferentes de vida, trabajo, actuación, que son a la vez colectivos sin oprimir la individualidad. Experimentando la diversidad. Así evitamos el uniformismo, la coacción impuesta y el terror de un falso colectivismo tipo autoritario sin caer en el otro extremo de una dispersión individualista. Este modelo nos da la oportunidad de compartir las más diversas experiencias interesantes sin necesidad de decisión. Podemos poner en evidencia la diversidad de una sociedad libertaria, la multiformidad dentro de la unidad, es decir, anarquismo vivido. Diversidades entre diferentes caracteres que no podrían colaborar en un mismo colectivo. En nuestro modelo pueden perfectamente cooperar en diferentes unidades o cambiar de lugar sin que estas diferencias lleguen al desmantelamiento de todo el proyecto, como es frecuente en tantas experiencias colectivas de los últimos años. Lo que es igualmente importante es la posibilidad para nosotros mismos de aprender así una virtud indispensable para la anarquía, la tolerancia libertaria. Podemos combatir nuestros propios prejuicios hacia convicciones y estilo de vida de otros libertarios. En vez de polemizar contra compañeros con otras convicciones, podemos cooperar con ellos sin necesidad de obligarnos mutuamente a cambiar nuestras vidas. Podemos observarlos, conocerlos y tal vez entendernos mutuamente mucho mejor que hoy en día. Pacifistas y militantes, vegetarianos y consumidores de carne, aquellos que mantienen y aquellos que superan la propiedad privada. Compañeros de tendencia obrera, punk o alternativa, aquellos que viven en relación de pareja y los que practican el amor libre, los que educan a sus niños colectiva o individualmente. Aquellos que cultivan un estilo de vida frugal y aquellos otros que lo prefieren exuberante. Todos ellos pueden, pese a sus diferencias, cooperar, aprender mutuamente y mantener cientos de relaciones útiles, en lugar de polemizar entre ellos y pelearse con espíritu de misionero. Todavía más, pueden superar sus prejuicios mutuos o cambiar sus puntos de vista por observaciones y experiencia propia. Nadie está obligado a vivir cierta moral o determinado estilo. Nadie es coaccionado a un nivel de vida y consumo siempre que las diversas formas practicadas no sean directamente antianarquistas u opuestas a un consenso mínimo de lo que podemos llamar una ética libertaria general. Todos estamos en condiciones de ver de qué manera funcionan las cosas en la comunidad vecina y cómo los compañeros trabajan y viven en la cooperativa o en la casa del otro barrio. Pueden incluso ensayar aquella otra forma de vida que tal vez les interesa sin contraer compromisos al instalarse en otra comunidad a modo de prueba. Por un periodo determinado, si les gusta, pueden quedarse o introducir esta forma de vida en su comunidad y si no les gusta, pueden volver tranquilamente y sin perder nada. Todo esto es, por un lado, un rico campo de experiencias para nosotros, para aprender la diversidad y la tolerancia libertaria, condición indispensable si realmente queremos realizar una sociedad libertaria sin violencia ni opresión. Por otro lado, podemos demostrar a los demás, con ejemplos evidentes, que nuestra microsociedad es capaz de vivir las formas más diversas sin necesidad de una uniformidad impuesta por el colectivo entero, lo que puede hacer comprensible la visión anarquista de la abolición del Estado como nivelador artificial. Entonces, sería una experiencia accesible y comprensible para cualquier persona normal, entre comillas. Sin dogmas. Desde luego, esto significa que la idea de que los que trabajan en un colectivo deberían vivir en comunidad solo es una idea modelo y no un dogma. Naturalmente habrá personas que vivan solas y trabajen en un colectivo, así como otras vivirán en una comunidad y trabajarán fuera de ella. Suponemos que la realidad de un proyecto tal no seguirá estrictamente las formas del doble proyecto, sino será una mezcla más bien caótica. Solamente damos esquemas generales y no formamos nuevas leyes ni reglas estrictas del correcto comportamiento anarquista. Pensamos que la intención de un proyecto de este estilo no puede ser vivir en un uniformismo, sino demostrar la evidencia y las ventajas de la colectividad y de la diversidad libertaria.
El precio de esta libertad es la posibilidad de desviaciones, de abusos y de decadencia. Un poco más tarde volveré a este peligro e intentaré explicar cómo queremos evitarlo o reducirlo. La esterilidad de muchos proyectos alternativos. De todas formas, todo esto no sería aún nada extraordinario. Actualmente en muchas ciudades alemanas encontramos una red más o menos densa de pequeños proyectos y comunidades alternativos, parcialmente de inspiración libertaria. El número de puestos de trabajo creados en esta red alternativa asciende a los 30.000, pero apenas existen relaciones entre ellos, excepto redes de tipo meramente económico. Y de esta manera, todos estos colectivos permanecen en su mayoría estériles, inertes y contribuyen muy poco a un cambio de sociedad. La mayoría de ellos apenas logran organizar su propia supervivencia, lo que absorbe todas sus energías. Como consecuencia, con los años, se convierten en empresas puramente comerciales que se diferencian del resto del mercado capitalista tan solo por su historia ideológica, su forma ecológica de producir y la ausencia de jefes y jerarquías, pero ya no participan activamente en otras luchas sociales o actividades políticas más allá de su empresa. Por lo tanto, en el proyecto A intentamos ir mucho más lejos de lo que hasta ahora he descrito con las unidades de los dobles proyectos. Enlaces comunes. El primer paso para superar el aislamiento de las unidades en dirección a esta perspectiva más amplia es simplemente el uso de las ganancias que los dobles proyectos generan después de haber cubierto sus necesidades y su déficit interno. Con este dinero, naturalmente, ofrecemos una ayuda a aquellos dobles proyectos que no están en balance, es decir, que generan un déficit entre los proyectos que lo constituyen. Con el resto de la caja colectiva podemos crear nuevos dobles proyectos o añadir un tercer sector a un doble proyecto que no funciona bien. Proyectos políticos. También existe la posibilidad de invertir este dinero en cosas que no caben en el marco de los dobles proyectos. Podríamos, por ejemplo, financiar una campaña reivindicativa, apoyar una huelga, crear núcleos locales de resistencia o acción social, actividades culturales, comprar equipos de uso colectivo, megáfonos, equipos de video, multicopistas, pagar octavillas, pegatinas, pósters, y, de esta forma, intervenir directamente y con considerable infraestructura y potencia financiera en las luchas sociales de dicha ciudad. En resumen, mediante la caja común y nuestra dedicación podríamos intervenir en todas aquellas actividades político-sociales en las que también participamos activamente hoy, pero con la diferencia de que actualmente carecemos de una base sólida, de una infraestructura de personas, equipo y dinero, y también de un trasfondo psicológico de colectivo fuerte capaz de superar frustraciones. Repito, en el proyecto A no terminamos ni con el anarquismo panfletario, ni tampoco con las actividades político-sociales que hoy en día desarrollamos, sino al contrario, las elevamos a una base sólida, potente y ágil que nos permite intervenir de forma mucho más coherente y satisfactoria. En estos campos de actividades político-sociales pueden participar todo el mundo, gente de las diferentes colectividades y comunas, así como fulano y mengano. Ciudadanos de dicha localidad que no están envueltos en nuestras estructuras específicas. La ventaja que esto tiene respecto a la situación actual es, entre otras, que nuestras intervenciones en aquellas luchas las haríamos con los cientos de contactos que tenemos a través de nuestros dobles proyectos, empresas y servicios con la población de esta ciudad. Es decir, contando con el respeto de nuestros proyectos que nuestros proyectos hayan adquirido entre la gente, la vecindad, los obreros, la juventud, las mujeres, etc. Esto nos da la posibilidad de que cualquier actividad político-social pueda ser desarrollada con mucha más probabilidad de éxito que cualquiera de las actuales. El consejo. El campo político, social, cultural, entonces, es la perspectiva más amplia que ha de unificar los diferentes dobles proyectos y que tiende a evitar que estos caigan en decadencia y en un espíritu apolítico de autosuficiencia. Para estructurar y coordinar este efecto, creamos el así llamado Consejo, cuyas funciones son mucho más amplias que simplemente administrar la caja común y repartir ese dinero. Es una especie de fuero o parlamento del proyecto A entero. En su fase inicial podría ser fácilmente una reunión plenaria de todos los participantes, de forma estructurada y periódica. Más tarde, al crecer el proyecto y adquirir estructuras más complejas, este consejo podría adoptar formas de reunión de delegados, todos bajo un mandato imperativo, con la rotación de funciones con
diferentes comités responsables de temas y problemas específicos, es decir, un modelo de democracia directa parecido al sistema practicado en la Revolución Española o a los primeros y auténticos consejos soviet de la Revolución Rusa. Este consejo ha de ser estructurado siempre de una manera tal que impida de antemano la burocratización y cualquier estructura autoritaria y dictatorial. El consejo no tiene poderes ejecutivos. No puede decidir sino realizar decisiones colectivas. No puede ordenar a ningún doble proyecto lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ya que estos en sus asuntos internos son autónomos. Tan solo puede dar consejos, estructurar los debates y la crítica, llegar a acuerdos cuyos cumplimientos siempre está a cargo de los diferentes colectivos y, a fin de cuentas, de los individuos que lo componen. En última instancia, el Consejo no puede imponer multas ni penas ni sentencias, sino solo llegar a excluir individuos o dobles proyectos en el caso de que todos los intentos de llegar a un consenso, un acuerdo o un compromiso hayan fallado. Aprendiendo el apoyo mutuo y la discusión. Por lo tanto, el carácter del Consejo no es realmente el de un órgano ejecutivo, sino más bien un lugar donde se reúne, se habla, se discuten los problemas, donde se buscan las soluciones adecuadas y donde se intercambian informaciones y propuestas y donde tenemos que aprender los difíciles artes de hablar, escuchar, pensar y razonar, el apoyo mutuo y el entendimiento recíproco. En realidad, su buen funcionamiento es para todos nosotros una prueba dura y difícil, pero a la vez un desafío. Es un esfuerzo practicar a aquella democracia anarquista intentando llegar a un consenso en las cuestiones más importantes y vivir con nuestras diversidades sin romper las relaciones, sin poner en peligro el proyecto entero, olvidándonos de nuestros fines comunes. El Consejo es, por lo tanto, uno de los puntos más delicados de todo el proyecto, donde ponemos a prueba nuestra madurez y nuestra seriedad. El posible impacto en nuestro croquis de El Consejo es simbolizado por una nueva figura. El gráfico está ahí abajo. Si ahora intentáis imaginar que todo este escenario va a ser instalado en una de estas ciudades de tipo provincial y medio, con estructuras políticas, culturales y económicas débiles, tal vez podéis comprender que en este modelo reside una dinámica subversiva considerable. Esta estructura puede difundirse como un cáncer benigno por supuesto, o instalarse como una mafia, dirán probablemente nuestros enemigos, con el fin de conquistar estructuras, poderes e influencia en esta ciudad, poco a poco, antes de que las autoridades locales y provinciales comprendan realmente lo que está pasando. Nuestras estructuras se difunden, se instalan y toman determinadas posiciones conquistándolas si existían previamente o bien creándolos si aún no existen. La juventud como segunda generación. Ahora intentad imaginaros lo que pasaría si adicionalmente secuestrásemos, entre paréntesis, a la juventud de esta ciudad. Esto lo intentamos creando numerosos puestos de aprendizaje, y esto en un momento en el que el paro es uno de los azotes más graves de la gente y especialmente de la juventud. Los padres de aquellos jóvenes apenas podrían polemizar contra estos anarquistas malos, entre paréntesis, y seguir con sus prejuicios si precisamente estos anarquistas le dieron trabajo a su hijo o hija. Y para aquellos jóvenes que después de haber crecido durante 2-3 años rodeados por y enrollados con nuestros proyectos, empiezan un aprendizaje en una de nuestras empresas, Gesta Forma de Anarquismo. Ya no tiene nada de exótico ni de extraño, sino que es una alternativa totalmente normal, común y corriente. Con esta forma de vida alternativa ya han estado en contacto múltiples veces, sea en nuestro centro juvenil, en nuestra discoteca, en nuestro club cultural, en nuestras bandas de rock o nuestro café. Y ellos podrían ver perfectamente que el trabajar en un colectivo anarquista significa vivir y trabajar en condiciones más libres, agradables, satisfactorias, sin jefes y sin ser una persona explotada, participando ellos mismos en las decisiones. Ellos constituirán la segunda generación de nuestro proyecto. Ellos provienen directamente de la ciudad escogida y crecen directamente en la anarquía vivida. La población no puede escapar de nuestra realidad. Si dejáis penetrar estas y muchas otras perspectivas en vuestra imaginación y si arriesgáis una mirada hacia el futuro, entonces, al cabo de unos 10 años, una familia media en una ciudad de tipo medio apenas puede escaparse de nuestra presencia y de esta nueva realidad. Una familia cualquiera tendrá
día tras día, los más diversos contactos con nuestros diferentes proyectos, iniciativas y actividades, más tarde o más temprano, estarán obligados a tomar posición hacia nosotros, y la posibilidad de que esta toma de postura vaya a ser más bien positiva que negativa es incomparablemente más grande que en cualquier circunstancia de actividades anarquistas actuales. Entonces, por primera vez desde hace muchas décadas, tendríamos la posibilidad de que grandes partes de la población simpaticen abiertamente con la vida, el trabajo, la actividad y las propuestas anarquistas. Esto podría convertirse en una posibilidad realista en los primeros 5 a 10 años después del inicio del proyecto. La posibilidad de una vasta simpatía. No pensemos, sin embargo, que esta posibilidad sea nuestra meta final. Obviamente, solo es el comienzo. Únicamente significa eso, preparar el campo, crear bases sólidas sobre las cuales luchas ofensivas y defensivas pueden ser organizadas y desarrolladas, al menos con la esperanza realista de un soporte por parte de la población local. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de salir del gueto o de volver a hacer anarquismo popular. Las propuestas individuales, cambiar la profesión, viajar. Con todas estas consideraciones políticas, no deberíamos olvidar las perspectivas individuales. Naturalmente, en la fase inicial de los primeros años habrá poco descanso y mucho trabajo duro. No tenemos las más mínimas ilusiones al respecto. Pero en los años posteriores, dentro de las estructuras previstas, cada uno tendrá posibilidades más excitantes y satisfactorias para sus planes y perspectivas individuales, como por ejemplo cambiar de oficio cada par de años, y trabajar en los más diversos campos, participar en las más diversas actividades políticas, culturales y recreativas, poder combinar los 3 puntos básicos, trabajo, felicidad personal y actividad política, sin tener que hacer mayores distinciones y separación entre ellas. Hacer extensos viajes sin temor a perder el puesto de trabajo y los contactos sociales, desarrollar relaciones personales de cariño, amor y solidaridad dentro de un vasto círculo de amigos y compañeros. Crecer junto a sus niños en un ambiente mejor, compartir toda una serie de establecimientos, equipos e instalaciones colectivas que un individuo solo jamás podrá disponer, excepto siendo millonario, y finalmente desarrollar y realizar los sueños personales más exóticos y utópicos. Y hasta acá dejamos la lectura por hoy. Les agradezco mucho que sigan ahí a pesar de que subo videos cada tanto. Si la vida me lo permite, voy a empezar a subir videos seguido. No digo cada cuánto, pero seguido. Bueno, muchas gracias por escuchar. Salud y libertad.